El diputado y líder ex líder del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, introdujo una propuesta de ley que a mí me parece, honestamente, de lo más sensato y necesario. Innecesario para esta pandemia y crisis económica. Dice, este es de Mario Jasso, de Cuarto Oscuro. Ex líder de Morena insiste en que México adopte un impuesto a la riqueza. Esto ya lo vimos, que Argentina propuso una cuestión así y ha sido... disculpen, le estaba compartiendo el que no era, bueno. Qué vergüenza ahí con las visitas. Ahí estamos. Disculpen, producciones de calidad, ¿no? Y programa profesional. Dice, el aporte solidario fue puesto en marcha en Argentina a inicios de este año. Consiste en un nuevo impuesto a las grandes fortunas de ese país, con el objetivo de que lo recaudado sirva para pagar suministros médicos y financiar las ayudas del Estado en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Es impuesto único de entre 2 y 3.5%, aplica a las personas cuyos patrimonios son mayores a 2.5 millones de dólares en Argentina. Se estima que son 12,000 contribuyentes. De nuevo, entre 2 y 3.5% de impuestos a 12,000 personas, puedes recaudar hasta 3.5 millones del país, casi 1% del PIB. Eso es en Argentina. La de Alfonso Ramírez Cuellar dice, según un estudio reciente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, un impuesto a las grandes fortunas con una tasa del 2%, solo 2% de su fortuna, para patrimonios de entre 20 y 1,000 millones de pesos, es decir, si ganas menos de 20 millones de pesos, por favor, no te preocupes por esta situación, o una de 3% para patrimonios de hasta 2,000 millones de pesos, se lograrían recaudar hasta 100,000 millones de pesos. Este impuesto afectaría a 173,000 personas, es decir, el 0.13% de la población. 0.13% de la población. Menos del 1%. O sea, una de cada 100 personas, no, una de cada 1,000 personas serían afectadas por esta situación, y estamos hablando del percentil más rico de México, del 0.1% más rico del país. 0.1% más rico del país son las personas que tienen un patrimonio de más de 20 millones de pesos y, de nuevo, pagarían entre 2 y 3%. Esto, de nuevo, me parece la propuesta más razonable del mundo. Recordemos que México es un país profundamente desigual. Con datos de antes de la pandemia, en México, la persona más rica del mundo, la persona más rica de México, ¿no? Carlos Slim, tenía más riqueza que la mitad más pobre de la población. Para poner en contexto, una persona tiene más riqueza que 65 millones de mexicanos y mexicanas. Eso es completamente insostenible. Completamente insostenible. La pandemia, hoy sabemos, afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen. Si una persona con bajos ingresos no recuerdo si 2.5 o 3.5 veces más probable que fallezca si le da COVID. En las mismas circunstancias, en las mismas condiciones de salud, ¿no? Digamos, el mismo peso, la misma edad, las mismas condiciones preexistentes o no condiciones preexistentes, si le da COVID a una persona pobre, es 3 veces más propensa de que fallezca o se agrave por COVID que una persona que tiene acceso a pruebas tempranas, ¿no? A estudios, ¿no? A médicos de cabecera, ¿no? Que vayan incluso a su casa, ¿no? Que le salven, que le ayuden. Este nivel de desigualdad en el mundo, por cierto, trasladándolo al mundo, son 10 personas. Este mismo dato, las 10 personas más ricas del mundo, o sea, 10 personas caben, ¿no? En este cuarto, caben en un elevador, caben en una camioneta, ¿no? De esas de 3 filas. O sea, 10 personas tienen más riqueza que la mitad más pobre del mundo. 10 personas tienen más que 3.500 millones de personas. 3.500 millones de personas. 10 personas. O sea, esto es un absurdo, es un ridículo del sistema, es una falla del sistema. Bueno,
falla, entre comillas, porque el sistema está diseñado y perpetuado por quienes tienen más, para acumular más riqueza. Y lo vimos aquí, o sea, los mismos 10, ¿no?, más ricos del mundo, solamente con el incremento de riqueza en un año, en el año de pandemia, en el año donde a todos nos ha ido de la fregada, pero estas personas se enriquecieron todavía más. Solamente el aumento de la riqueza, no de antes y después de la pandemia, estos 10 personas podrían pagar vacunación universal. Y les sobra, ¿no?, lejos, o sea, el dinero. Un impuesto a esa mega riqueza en México me parece, o sea, extremadamente necesario. Extremadamente necesario. O sea, no encuentro argumentos lógicos, argumentos ¿no?, históricos, sociales, materiales, prácticos, económicos, que puedan refutar ¿no?, esta propuesta. Digo, el principal obstáculo, creo, para que esta propuesta acceda, o sea ley como tal, es el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque él prometió, no, una de sus 100 promesas de campaña es no subir impuestos. Ni siquiera a los más ricos, a nadie, o sea, no subir impuestos. En México tenemos un sistema fiscal regresivo. Tenemos impuestos planos, ¿no? Impuestos, el mismo impuesto al consumo de papitas, refrescos, lo que tú quieras. O sea, el Estado le cobra lo mismo por esos productos a Carlos Slim que a mí, que a ti. Ese impuesto plano también afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen. O sea, si gano 3,000 millones de pesos, pues el impuesto plano me vale madres, ¿no? Me vale un carro. Pero el impuesto plano, si gano el salario mínimo, ¿no?, es una parte importante proporcional de mi ingreso. Tenemos que pasar a un sistema regresivo, ¿no? El esqueleto del aparato económico que el presidente ha criticado con justa razón, el aparato neoliberal, es el sistema fiscal. Es el sistema que perpetuó la desigualdad, que condonó miles de millones de pesos consistente y sistemáticamente a las empresas más ricas del país, a las empresas más explotadoras del país. Eso tiene que revertirse, ¿no? Y estamos hablando, de nuevo, o sea, no estamos hablando de expropiación, no estamos hablando de quitarles el 30% de su riqueza a partir del 20 millones. No, estamos hablando del 2 o 3% a partir de cada peso por encima de 20 millones de pesos. O sea, 2 o 3%. O sea, de verdad, me parece lo más razonable del mundo y lo más necesario del mundo para una sociedad como México. En Argentina se pudo hacer, Alberto Fernández lo hizo. Esperemos que hable con el presidente López Obrador y lo mueva de su, no sé, que deje de ser tan aferrado con este tema, por favor. Es profundamente necesario y ojalá que veamos un impuesto así, progresivo. De nuevo, solo afectaría al 0.13% de la población. 0.13% de la población. Si tú ganas menos de 20 millones, o sea, no te preocupes por esto. Tú vas a ser beneficiado de esto. No lo vas a pagar. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Nos vemos hasta la próxima y cuéntenos qué opinan de toda esta situación. De nuevo, muchas gracias.